voy a repasar un poquito la presentación súper rápido y ya empezamos con el primer tema. Okay. Voy a presentar mi pantalla. Habíamos visto las unidades, esto que ya lo vimos, tasas de interés. Ok, habíamos visto esta parte de la administración de riesgos, en donde decíamos que el riesgo pues es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica, ¿no? Esto es súper importante, una pérdida económica en el futuro. Por su raíz en latín es atreverse a transitar por un sendero peligroso, es decir, no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir. Tiene un significativo negativo y casi siempre se relaciona con pérdidas potenciales, ¿no? Lo que habíamos dicho aquí, pérdidas económicas. Entonces, dos aspectos muy importantes en la administración de riesgos. Sí, Inés. Perdón, es que una compañera está en la sala de espera, se la deja pasar, por favor. Sí. Ok, gracias. Nada más que yo no soy el dueño de la ¿Está Dolores? Sí, pues sí estoy aquí, pero no hay solicitud de nadie. No sé si la podría volver a mandar la compañera. Pues quién sabe quién sea. Bueno, ahí si alguien manda solicitud, los aceptas. Sí, profe. Vale. Entonces, hay dos aspectos muy importantes en la parte de la administración de riesgos. Una es la medición efectiva y cuantitativa y la otra es la probabilidad de la pérdida futura. Entonces siempre tenemos que calcular cuál es la probabilidad de que un evento ocurra y aparte tenemos que poder medir efectiva y cuantitativamente cuánto va a ser esa pérdida, ¿no? Entonces siempre es el monto y la probabilidad de que suceda. Entonces, justamente la administración de riesgos consiste en medir las probabilidades en contextos de incertidumbre. Por eso es que es muy importante la parte de la administración de riesgos. Y veíamos, ¿no? La base de la administración de riesgos desde un inicio era, por ejemplo, JP Morgan en su modelo Risk Metrics introdujo el concepto de valor en riesgo para los modelos modelo para medir el riesgo, ¿no? Esto es algo que vamos a ver probablemente la siguiente semana, el valor en riesgo. Después, Fisher Black y Marion Schultz vieron lo que era el modelo para evaluar el precio de las opciones financieras. Esta parte la vamos a ver cuando veamos derivados y cómo cubrir los riesgos con derivados. Luego, el precio de los activos tienden a la media histórica. Esto no lo vamos a ver, pero bueno, fue como un parteaguas en la parte de la administración de riesgos. Y después Henry Markowitz ganó el Premio Nobel de Economía, riesgo medido por la desviación estándar. El día de hoy vamos a empezar a ver algo que nos va a llevar hacia la teoría del portafolio otra vez, pero ya no la vamos a ver tan a detalle. Ahorita lo que vamos a ver es, vamos a definir qué es el riesgo, qué es la volatilidad, por qué es tan importante estos dos parámetros
y luego algunos supuestos muy fuertes que traen los modelos en finanzas que casi nunca se cumplen. Y entonces, pero hay otras técnicas como para poder hacer estos modelos, supliendo como esta violación hacia los supuestos. Y de ahí nos vamos a esta parte, a la del valor en riesgo, y después nos vamos hacia los modelos de el Black and Scholes. Habíamos visto los diferentes tipos de riesgos, el de mercado, el de crédito, el de liquidez y el legal. Que creo esta no es la versión, la última versión. No está, espera. Sí está. Sí es esto. Habíamos visto lo que era el riesgo de mercado, el de crédito y el de liquidez, ¿no? El riesgo de mercado es la pérdida por cambio en el precio de los activos. Luego, el riesgo de crédito es la pérdida por incumplimiento de un contrato, bueno, de una contraparte. Y el riesgo de liquidez es la pérdida por no poder transformar en efectivo un activo. Y luego tenemos los legales, los operativos y los reputacionales, que estos son un poquito más difíciles de medir, tanto la probabilidad como el impacto, pero en la teoría sí se sigue, ¿no? De hecho, el riesgo operativo es algo también muy importante para la administración de riesgos en toda empresa. Hoy vamos a empezar a ver el riesgo de mercado, ¿vale? Pérdida por cambio en el precio de los activos. Esta parte, el proceso de la administración de riesgos, los objetivos de la administración de riesgos son, 1, asegurar que una institución o un inversionista no sufra pérdidas económicas inaceptables, ¿no? Aquí es muy importante que cuando nosotros tomemos algún proyecto de inversión o algún proyecto en el cual queramos participar, pues siempre tenemos que medir cuáles van a ser las posibles pérdidas que vamos a llegar a tener, ¿no? Y en esa parte era muy importante ver lo que es el rendimiento que voy a esperar, que voy a obtener versus el riesgo que voy a correr. Entonces depende mucho del perfil de cada persona ver si se arriesga o no, ¿no? O sea, si en realidad vale la pena correr ese riesgo a cambio de esa rentabilidad. Entonces, ese es uno de los principales objetivos de la administración de riesgos, que siempre midamos cuál va a ser el rendimiento esperado y cuál va a ser el riesgo que vamos a estar corriendo para poder tomar la decisión de si entramos o no entramos. Y luego también es mejorar el desempeño financiero de dicho agente económico, tomando en cuenta el rendimiento ajustado por el riesgo, ¿no? Una vez que ya entramos al proyecto, pues ahora vamos a ver qué tanto vamos a poder nosotros ganar o qué tanto vamos a poder mejorar nuestro desempeño que actualmente tenemos. Entonces, la metodología es, tenemos que identificar los riesgos, después tenemos que cuantificarlos, y después de cuantificarlos, pues también tenemos que hacer la medición de qué tan riesgoso no es, si es alto riesgo, medio riesgo o bajo riesgo, ¿no? Y todo eso lo tenemos que hacer a través de modelos probabilísticos, ¿no? Y bueno, vamos a empezar a desarrollar algunos modelos y vamos a empezar a hacer el análisis de un caso en particular, ¿vale? Entonces, voy a dejar de proyectar y voy a empezar a escribir ya para ver el primer caso. Déjenme poner mi cámara. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No. Entonces,
Entonces, lo primero que vamos a ver es... Espérame, esta cosa no prende. Listo. Es el rendimiento. Aquí está el papel. Aquí está. Entonces, el primer tema que vamos a ver es el rendimiento y riesgo. Bueno, vamos a empezar con algo que es sumamente importante. Que es la parte de... A ver, dice, en la teoría financiera, financiera, si quieren participar, hablan porque no estoy viendo la pantalla. ¿Va? Desde la teoría financiera existen dos variables o parámetros muy importantes para la toma de decisiones, muy importantes para la toma de decisiones. ¿Cuáles creen ustedes que son esos dos? Pues el riesgo y el rendimiento. Exacto, ¿no? Estaba bien difícil adivinarlo. Entonces es el rendimiento y el riesgo. Siempre tenemos que medir tanto el rendimiento como el riesgo. Ahora, siempre, y lo han visto, se mide el riesgo versus el rendimiento, ¿no? Y tenemos que encontrar una función que relacione el riesgo con el rendimiento. Supongamos que tenemos esta función, ¿no? Del riesgo contra el rendimiento. Ahora, vamos a ver dos puntos importantes en la recta. El punto A y el punto B. ¿Qué me pueden decir del punto A? Que a menor riesgo, menor rendimiento y a mayor... Ay, bueno, solo eso. Del punto A. Rendimiento libre de riesgo. Vale, o sea, los dos están bien. Uno, lo que nos dijo su compañera es respecto a toda la función, ¿no? Por ejemplo, vemos que a mayor riesgo, entonces mayor rendimiento, ¿no? Mayor rendimiento. Y lo contrario, ¿no? A menor riesgo, entonces tenemos un menor rendimiento. Ahora, específicamente del punto A, su compañero nos dijo que era... ¿Qué nos dijiste? Que era el rendimiento libre de riesgo. Ok. En esta gráfica vamos a tener nuestro menor riesgo. Nuestro menor rendimiento. Nuestro menor rendimiento posible sin riesgo, ¿no? Pues ese es nuestro el menor rendimiento que podemos obtener sin correr ningún riesgo, ¿no? En el mercado, ¿qué proyectos tenemos de este tipo? Donde nos aseguran un rendimiento que a lo mejor es pequeño, sin correr ningún tipo de riesgo.
Los CETES. Deuda gubernamental. Exacto, ¿no? Los CETES, la Las deuda. tandas. ¿Qué más? ¿Qué más dije? No, pues que la tanda, pero si te toca el primer número nada más. Una tanda. Porque es un préstamo sin intereses. Ok. Vale, entonces, sí tenemos ejemplos de eso, ¿no? En la vida real. Ahora, el punto B, ¿qué me podrían decir del punto B? Mayor Implica un riesgo mayor al que la, pero ofrece un mayor rendimiento. Que ese punto lo podríamos ver como, pues, el rendimiento deseado, ¿no? Que queremos, dado un riesgo. Por ejemplo, yo quiero correr este riesgo, pero a cambio quiero obtener este rendimiento, ¿no? Entonces, ese punto, y como ese punto, pues podría ser cualquier punto de la recta, ¿no? Aquí. Ya depende de nuestro perfil de riesgo. Entonces, es el rendimiento, bueno, el riesgo deseado a un rendimiento exigido. Ahora, lo que les dije, ¿no? A ver, un ejemplo que tenemos de esto es la parte de la teoría del portafolio. ¿Se acuerdan de la teoría del portafolio? Cuando nosotros graficábamos, teníamos una curva así, ¿no? Esa curva, ¿cómo se le llama? Es la frontera, ¿no? Ok, es la frontera. ¿Frontera qué? Eficiente. Eficiente, sí. Okay, es la frontera eficiente, vale. Ahora, eso se le llama frontera eficiente. ¿Y qué era la frontera eficiente? Recuerdo que era como el porcentaje de riesgo que uno estaba dispuesto a tomar y como con comparación al rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué graficábamos sobre la X y qué graficábamos sobre la Y? Tiene que ver con la varianza, ¿no? Algo así. Algo así recuerdo. Como que esos son los que tienen menor varianza. Las combinaciones, que son menos volátiles. Según yo, en este caso también en el eje X era el riesgo, ¿no? En el eje Y, igual nuestro rendimiento esperado. No, aquí lo puse mal. Este es el rendimiento, y aquí está el riesgo. Porque, no, espérenme, ya no me acuerdo. No, la de arriba sí estaba bien, ¿no? Sí, Sí, riesgo y rendimiento, sí, porque este es riesgo. Perdón, espérenme, ya me confundí. Va de nuevo. Olviden el último minuto de clase. Riesgo y rendimiento. Vale, entonces aquí tenemos el riesgo. El riesgo y acá tenemos el rendimiento. Lo que hacíamos era obtener un portafolio de inversión, ya sea de 1, 2, 3 o N acciones, y lo que sacábamos era el rendimiento, el riesgo y el rendimiento, ¿no? ¿Se acuerdan que el rendimiento qué es? Lo veíamos como M, ¿no? Como mu. Y el riesgo era la volatilidad, que era la desviación estándar. Entonces podíamos obtener este punto, ¿no? Ese punto, ¿cómo se le llamaba ese portafolio? De mínima varianza. Exacto. ¿Y por qué es de mínima varianza? Porque si aquí estamos colocando la desviación estándar,
este es mi portafolio que tiene la menor desviación estándar de todas las posibles combinaciones de mis activos. Y la desviación estándar viene de la varianza, ¿no? Entonces, pues, es el portafolio de mínima varianza o el portafolio de mínimo riesgo, ¿no? Porque este es el portafolio que me está dando el mínimo riesgo. ¿Cómo construíamos esta curva? Acuérdense que lo construíamos con porcentajes, ¿no? Por ejemplo, si teníamos 2 activos, decíamos, pues quiero invertir el 20, es lo malo de ser disléxico. El 30% de mi activo A versus el 70% de mi activo B, ¿no? A y B. Y entonces teníamos que sacar cuál era el rendimiento o la media de mi activo, ¿no? A lo mejor era del 8%. Y igual el rendimiento o la media de mi otro, ¿no? Que era a lo mejor el 9%. Y después teníamos que sacar la desviación estándar, que a lo mejor era de 3%, y la desviación estándar a lo mejor era del 1%, ¿no? Y entonces para sacar el rendimiento total y la desviación estándar total, teníamos que hacer pues un producto, tenemos que hacer un ponderado, ¿no? Del rendimiento, por ejemplo, el 30% por el 8, al 70% por el 7, y ya obteníamos lo que era la parte del rendimiento. Para la parte de la desviación estándar no era tan directo, no teníamos que hacer otra fórmula para poder sacar su desviación estándar. Y recuérdense que dependiendo cómo fuéramos combinando estos valores, esto iba a ir cambiando, ¿no? Y eso es lo que estábamos graficando acá. Probablemente en la siguiente clase lo veamos, ¿vale? Para que se acuerden un poquito de ello, porque lo vamos a estar ocupando para crear un portafolio y calcular su valor en riesgo y después poderlo cubrir. Entonces, este es un claro ejemplo, ¿no? De cómo en la práctica tenemos que medir lo que es el riesgo y lo que es el rendimiento para poder obtener pues, todas nuestras posibles alternativas de inversión, y al final nosotros decidimos con cuál nos quedamos, ¿no? En este caso decías, ¿sabes qué? Yo quiero correr el mínimo riesgo posible y sé que el rendimiento que me va a esperar es este. A lo mejor tú podías decir, yo quiero hacer una relación entre riesgo y rendimiento, y entonces obtengo lo que es otro portafolio, que a lo mejor va a estar por acá, pero ese portafolio es el que me optimiza la relación entre riesgo y rendimiento. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba ese portafolio? ¿Portafolio de tangencia? El portafolio, bueno, este es en sí, viendo la relación entre riesgo y rendimiento, era el portafolio de máximo cociente de Sharpe, ¿no? Y es este punto. Y después sacábamos el portafolio tangente, ¿no? Que era el que pasaba sobre ese punto y veíamos una línea así. Y ahí lo que hacíamos era la combinación entre activos riesgosos versus activos libres de riesgo. Entonces mi frontera eficiente ahora sí va a trasladar en esta gráfica. Pero sí, justamente es el máximo cociente de Sharpe. Al final era podríamos ser el de tangencia. Y bueno, de esta parte, al final hacíamos todo este análisis. ¿Por qué? Porque veíamos qué rendimiento quiero, considerando qué riesgo quiero tomar. Considerando qué riesgo quiero tomar. Ahora, aquí la pregunta del millón es: ¿qué es el rendimiento? Alguien que me diga qué es el rendimiento. La ganancia o pérdida. Es la cantidad, la cantidad que ganas en un periodo determinado, a partir de una tasa de interés. Ok, es la cantidad que ganas. Entonces, ¿mande?
O sea, también se puede perder, ¿no? No, no es Pero no meramente. es rendimiento negativo, ¿no? Es que el rendimiento tengo entendido que no puede ser negativo. Si es negativo, entonces es pérdida. Pero el rendimiento tal cual es todo el crecimiento positivo. Por eso puede ser de cero. No, si hay rendimientos negativos, o sea, cuando tú ves el Yo rendimiento, creía eso. Yo creía eso hasta que en mi portafolio de corporativa saqué un rendimiento negativo. sí, ¿no? O sea, en la vida real sí hay rendimientos negativos. Entonces, el rendimiento no es la ganancia, el rendimiento es... Espérame, déjame borrar esto. El rendimiento es el cambio de valor que registra un activo en un determinado periodo. Determinado periodo. Entonces, podríamos definir como nuestro RI como el cambio de valor comparado versus su valor inicial, ¿no? Para poder hacer ese cambio relativo, es decir, contra qué lo estamos comparando. Lo estamos comparando versus el valor inicial. Ahora, ese cambio, ¿cómo va a ser? Pues va a ser el valor final menos el valor inicial entre el valor inicial. Ese es nuestro rendimiento. Ahora, el rendimiento lo podemos ver también como una tasa de crecimiento, ¿no? ¿Están de acuerdo? O de crecimiento. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillito. Actualmente tengo un activo. Tengo un activo que el día de ayer valía 97.5 y hoy vale 98.3%. Entonces, ¿cuál es el rendimiento que me está generando mi activo? Pues entonces el rendimiento a un día es el 98.3 menos el 97.5 entre el valor inicial que era 97.5, ¿no? ¿Eso cuánto nos da? Pues 0.82%, ¿no? Profe, Sí. entonces y hoy vale, están mal las unidades, ¿no? O sea, no es porcentajes en moneda. Sí, perdón. Aquí. Moneda. 97, parecen 47, ¿vale? Ahora, si hacemos un pequeño despeje, ¿cómo se vería? Por ejemplo, dejamos el 98.3 solo y entonces lo que podemos hacer es multiplicar el 0.82% por el 97.5 más el 97.5, ¿no? Entonces esto, si nosotros factorizamos, va a ser el 97.5 por 1 más el 0.82, ¿no? ¿Eso a qué se parece? Este es el valor final igual al valor inicial por 1 más un rendimiento. Pues se parece al interés, ¿no? Sí. Al interés compuesto.
Esto porque es por un día, ¿no? Si lo viéramos por un cierto periodo, lo podríamos poner de diferente forma. Al final quedaría al aire. Pero ¿qué otro tipo de interés tenemos aparte del compuesto? Tenemos el interés continuo, ¿no? El interés continuo. En donde teníamos que era el 90, por ejemplo, ahí lo tendríamos que hacer como el 97.5 por E a la delta igual al 98.3. Entonces, si quisiéramos obtener el rendimiento sería el logaritmo natural de el 98.3 entre el 97.5. Ahora, aquí si queremos el R, pues sabemos que salió de esta fórmula, ¿no? De esta de acá. Entonces tenemos dos formas para calcular los rendimientos, ¿no? Para calcular el rendimiento. Profe, ¿puedes ver llanito, por favor? Para calcular el rendimiento diario, tenemos las siguientes dos fórmulas, ¿no? Por ejemplo, si queremos el rendimiento diario, pues simplemente es el precio de hoy menos el precio de ayer entre el precio de hoy, ¿no? PT menos 1. Y la otra fórmula es obtener el logaritmo natural del precio de hoy entre el precio de ayer. Así. Uno es de forma como interés compuesto y el otro es como interés continuo. Por ejemplo, para seguir el precio de una acción, ¿cuál de los dos ocuparían? ¿El primero o el segundo? ¿El primero? ¿no? ¿Quién dijo el primero? Yo. ¿Por qué? Bueno, porque son valores que conocemos. O sea, porque lo puedo básicamente en cualquier momento, porque el precio de la acción todo el tiempo lo vamos a estar, digamos, conociendo. Te escuchaste medio cortado. Pues son valores que conocemos tanto de hoy como mañana, pero mañana lo abrimos y ¿Soy yo o todos lo escuchamos medio más? Sí, escuchaba cortado. Bueno, en la práctica se ocupa la segunda opción, ¿no? Porque ¿cómo es el cambio de los rendimientos de una acción? Continuo mientras está abierta la bolsa o donde se está comercializando. Exacto, son continuos, ¿no? Porque el cambio es relativamente en cada momento. Entonces aquí nosotros sí ocupamos el precio al final del día, pero al final es en un periodo muy chiquito, no en un día, si lo comparamos contra un año, ¿no? Entonces en la práctica siempre se ocupa esta forma de calcular los rendimientos de las acciones, el rendimiento logarítmico, es decir, el logaritmo natural del precio de ayer entre el precio de hoy. Y de sus clases de aplicación a las matemáticas financieras, pues tuvieron que ver, si sacaban la cotización diaria de los precios, se dan cuenta que el rendimiento de un día a otro no siempre es positivo. ¿O siempre es positivo? No. Una cosa es el rendimiento a un día y el otro es el rendimiento esperado de una acción, ¿no? El rendimiento promedio. A lo mejor toman 1 año o 2 años de análisis y con eso dicen, el rendimiento esperado de mi acción es de tanto, ¿no? No nos podemos basar con el rendimiento que observamos en el último día, ¿no? O en la última semana, sino tendríamos que hacer un análisis
a través de cierto tiempo para poder saber cuál es el rendimiento estimado. Entonces, sabemos que el rendimiento esperado de un activo se puede estimar de la siguiente forma. ¿Cuál es el mejor estimador para el rendimiento? La esperanza, el promedio. Era la media muestral, ¿no? El mejor rendimiento, el mejor estimador. ¿Y cómo es la media muestral? 1 entre n por la suma. Es la suma de i igual a 1 hasta n de todos los rendimientos diarios entre n. Y así era como sacábamos el rendimiento esperado, ¿no? Que muchas veces lo denotábamos como una m, ¿no? Mu. ¿Hasta ahí se acuerdan de eso? Sí. Ahora, Profe, tengo una duda. De arriba, cuando era el logaritmo, ¿qué era nuestra PT y nuestra PT menos 1? es el precio en t entre bueno, el sí. precio de t menos 1, o sea, el precio de hoy entre O sea, el T es el precio de ayer. tiempo. T es el tiempo. Va, gracias. Ahora, ¿qué otra cosa queremos sacar, no? Ahora queremos, y por ejemplo, esta M, ¿qué es? Es el rendimiento, ¿no? Todo esto es el rendimiento. Ahora, ¿qué es el otro que queremos, de lo que queremos hablar? El riesgo. El riesgo, ¿no? Exacto. Ahora hablemos de la volatilidad. La volatilidad. Sobre la volatilidad, les voy a enseñar a calcular la volatilidad de algunas formas en específico, pero bueno, ahorita lo vamos a hacer en una forma muy, muy básica, ¿qué es la volatilidad estadísticamente? Es la desviación estándar, ¿no? De los rendimientos. Es decir, de todos nuestros RSI. De todos los rendimientos de un activo. O podría ser de un portafolio. Que ustedes ya saben calcular la volatilidad de un activo o de un rendimiento. Si no, vamos a dar un repaso en la siguiente clase. Ahora, este es un indicador fundamental para la cuantificación del riesgo de mercado, específicamente cuando hablamos de activos, ¿no? Entonces, es un indicador fundamental para la cuantificación del riesgo de mercado. ¿Y qué representa la desviación estándar? De sus clases de estadística en la secundaria, ¿qué representa la desviación estándar? ¿Qué tanto nos alejamos de la media? Exacto, no es una medida de dispersión de los rendimientos con respecto con respecto
al promedio o a la media, ¿no? Al promedio o la media. Ahora, ¿cómo se calcula la desviación estándar? Bueno, uno de los métodos más fáciles para calcular la volatilidad en un activo es tal cual la volatilidad histórica, ¿no? La volatilidad histórica, ¿cómo calcula la desviación estándar? O la Profe, ¿cree que volatilidad. le pueda subir un segundo? Es igual a la raíz de las observaciones menos la esperanza, y eso elevado al cuadrado, ¿no? A ver, entonces es, a ver, la desviación estándar es la raíz cuadrada ¿de qué? De la varianza. De la suma De la suma de i igual a 1 hasta n, de las observaciones de las menos el rendimiento esperado, ¿no? En este caso, la de media, eso, cada uno de esos al cuadrado, ¿no? el cuadrado, Entre. Ahí falta n también. entre n. Ajá. ¿Entre n o entre n menos 1? Entre n menos 1. Entre n menos 1. ¿Y por qué entre n menos 1? Porque le estamos quitando un grado de libertad, ¿no? ¿En qué son los grados de libertad? Yo ¿Qué solo son los recuerdo grados? que, por ejemplo, en la distribución normal, el mejor estimador era justo el que tenía el n-1, pero no recuerdo por qué. No es por el hecho de que estamos calculando sobre una muestra y no sobre toda la población. Ok, ese es un punto, ¿no? Cuando es entre n, es la poblacional, ¿no? O sea, sobre todo la población. Cuando es n-1 es la muestral. Pero estadísticamente, ¿por qué? Para poder tener un estimador de la desviación estándar o de la varianza tenía que ser n-1. O sea, ¿por qué le quitábamos Porque ya estamos ocupando la esperanza y ya no es ya no es independiente, entonces por eso que hay que quitarle como ese parámetro. Ok, hay que quitarle un parámetro, que son los grados de libertad, no, o sea, le quitamos una observación. Además, acuérdense de sus clases de estadística 1 cuando veían que era un BOE. Un estimador mínimo de varianza y sesgado. Ajá, y sesgado. Sesgado, suficiente, consistente. Y sesgado Y entonces, de mínima varianza. Ya mínima varianza también. Exacto, entonces cuando lo hacen con n, no le sale sesgado. Tienen que hacerlo contra n-1. Entonces, por eso acuérdense que para tomar un mejor estimador es la varianza muestral, la n-1. Ahorita vamos a ver cómo sale. De hecho, no se mueven mucho los resultados, pero bueno, la teoría nos dice que tiene que ser así. Entonces es importante la observación de que todo... bueno, entonces... Esto se llama volatilidad histórica, que es el método más sencillo para calcular la volatilidad de un activo, ¿no? Entonces, si queremos calcular la volatilidad de un activo, entonces ocupamos el método más sencillo, que es la volatilidad
histórica. Ahora, ¿qué debilidades tiene este método? ¿Qué debilidades le ven a este método? O sea, yo estoy obteniendo todos mis rendimientos a todos los... Vamos a hacerlo gráficamente. Ustedes tienen sus precios. Y entonces para sacar los rendimientos lo que hacen es este menos este, el logaritmo natural de este menos este, ¿no? El logaritmo natural de este menos este. Entonces van a tener como muchos puntitos así ahora, ¿no? Así, bueno, algo así van a tener, ¿no? Esta es la volatilidad. Algo así van a tener. Y entonces lo que ustedes van a agarrar este punto. Bueno, primero le van a sacar la media, ¿no? A la media es esta. Entonces lo que van a hacer es este punto menos la media elevado al cuadrado más este punto menos la media elevado al cuadrado más este punto y se van a ir así con todos los puntos. Así. Y entonces los suman y los dividen entre el número de observaciones que tienen entre menos 1. A lo mejor aquí vamos a ir desde el 2020 hasta el 2025. ¿Qué debilidad le ven a esto que están haciendo? Por aquí está el 2022. Y a lo mejor el rendimiento de los precios fue así, después cayó, después subió y ahorita está cayendo, ¿no? Y ahorita va a subir. Y ustedes sacan los rendimientos de esta forma, ¿no? Y a lo mejor aquí vemos algo así, y luego subió y así. ¿Qué debilidad le ven a esto? Pues que es muy inestable, ¿no? Y que depende mucho del periodo en el que se observa. O sea, y que tiene, o sea, como es histórico, no está contemplando una visión del futuro. Ok. Más o menos, tu respuesta, o sea, está parcialmente bien. Una, que a todos los valores los estamos tratando por igual, ¿no? A todos les estamos restando la media y los estamos elevando al cuadrado. Pero para yo ver cuál es el riesgo que voy a tener en un futuro, ¿ustedes de qué se basarían? ¿Se basarían más en el comportamiento del último año? ¿O se basarían más en el comportamiento intermedio? ¿O se basarían más en el comportamiento de hace 5 años? ¿O les daría igual y toman a todos los valores por igual? Es que depende, ¿no? Porque cada uno de esos valores estuvo en un ciclo económico diferente y también en un contexto global diferente. Por ejemplo, el COVID o cuando inició el conflicto de Rusia y Ucrania. Ok, pero por ejemplo, que tú estás parado aquí y tú quieres ver cuál va a ser la volatilidad del siguiente día, ¿en qué te basarías más? ¿Tú quieres esto? Creo que en lo más reciente. En lo más reciente, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver, ahorita lo más fácil es, ¿sabes qué? Pues trata a todos por igual y vas a sacar la volatilidad histórica. Sí, está bien. Estadísticamente sabemos que podemos hacer eso, no hay problema, pero si nosotros ya lo trasladamos hacia un contexto donde nosotros tengamos que ver cuál es la volatilidad de mi activo a lo mejor el siguiente día o los siguientes 3 días, pues dices, yo por aquí voy a estar tomando lo que pasó en el COVID, ¿no? A lo mejor a mí solamente me importa lo que pasó en los últimos días para poder estimar la volatilidad del siguiente día. Entonces, hay otro tipo de volatilidad que es donde nosotros le damos un peso diferente a las observaciones. Entre más cerca estén las observaciones de mi punto actual, les voy a dar un peso más grande. Y a esta parte les voy a dar un peso a lo mejor más pequeño. Pero no, eso lo vamos a ver después. Y hay otro donde dices, bueno, como su compañero, ¿no? Dice, dependiendo del ciclo económico, la guerra y bla, 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 ¿no? Entonces, ahí lo que podríamos hacer es una serie de tiempo. Y cuando hacemos una serie de tiempo, ahí sí lo que hacemos es ver ciclos económicos, ver estacionalidad y ver diferentes factores que podrían influir
en pronosticar mi volatilidad. Entonces ahí podríamos meter algún tipo de modelo para calcular esta probabilidad. Perdón, esta volatilidad. Y hay otra que se llama la volatilidad implícita, que es yo me volteo al mercado y veo cómo están los instrumentos financieros y lo único que hago es veo cómo están los rendimientos, cómo está el tiempo, cómo están los flujos y entonces como yo ya me sé las fórmulas para sacar el precio de mis activos, lo único que pongo como incógnita es la volatilidad y lo que hago es despejar la volatilidad y entonces así estoy obteniendo la volatilidad implícita. ¿Vale? Entonces, eso quiero que se lo queden como grabado. No lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver en unas siguientes clases, pero este método de la volatilidad es la más fácil, ¿no? La volatilidad histórica. Ahora. Profe, ¿le puedes subir esto, por favor? ¿Aquí? Sí, es verdad. Ya, gracias. Vale, ahora. Lo siguiente que vamos a ver. Bueno, hasta aquí alguna duda de lo que es la volatilidad y la desviación. ¿Qué era la volatilidad y riesgo? No, profe. Vale. Entonces, ahora hablemos de lo que es la famosísima distribución normal. ¿Por qué es tan importante la distribución normal en las finanzas? Teóricamente, los instrumentos financieros, presentan por lo regular una distribución de probabilidad normal. Y es por eso que esta distribución tiene un papel importante en la estadística y en particular en la medición de riesgos en finanzas. Vale, entonces, por lo tanto, esta distribución tiene un papel importante en la medición. Pensé que ya no se entiende lo que estoy escribiendo. En la medición de riesgo en finanzas. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los dos parámetros que ocupa una distribución normal? La media y la desviación estándar. La media y la desviación estándar, ¿no? Que al final son cosas que ya estábamos platicando acá arriba. Entonces, los dos parámetros a estimar son la media y la desviación estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos que una variable aleatoria se distribuye con una distribución normal con media m y desviación estándar constante, entonces es un supuesto muy grande, ¿no? O sea, al final, la mayoría de los modelos asumen que que el rendimiento de nuestros activos se están distribuyendo de una forma normal
mu y sigma. Ahora, ¿Podría subirle tantito, profesor? Gracias. ahora Gracias. lo que vamos a ver es, cuando hagamos un modelo, siempre los modelos están tomando este supuesto, ¿no? Siempre los modelos te dice que, suponga que se tiene una distribución normal, tal. Entonces, hay otros métodos para poder, o sea, muchas veces no se cumple, ¿no? Este supuesto no se cumple, pero hay alternativas para poder calcular el modelo con otras soluciones. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, uno, ver el método teórico en donde estamos suponiendo normalidad. Después hacemos otro método donde ya vemos la distribución real que tienen nuestros activos y después hacemos otro haciendo simulaciones. Cuando comparemos los tres resultados nos vamos a dar cuenta que no están tan alejados. Y bueno, al final nosotros decidimos con cuál nos quedamos, que la mayoría de las veces pues nos quedamos con el modelo que refleje más nuestra distribución, ¿no? Ahora, si hablamos de distribución normal, hay otros dos conceptos súper importantes, que es el sesgo y la kurtosis. ¿Qué valor debe de tomar el sesgo para que sea una distribución normal? ¿Tiene que ser igual a la media? No. Debe ser 0, ¿no? Tiene que ser 0, ¿no? Porque lo que nos dice es que es simétrica. Si nos da negativo o otro número alejado del 0, nos va a decir si está sesgada hacia la izquierda o si está sesgada hacia la derecha, ¿no? Y luego la kurtosis, ¿cuánto tiene que ser? Eso no sé. Vale, la kurtosis tiene que ser igual a 3. ¿Qué nos dice la kurtosis? ¿Por qué tiene que ser igual a 3? Como la forma de la distribución, ¿no? Que estén más cercana a una campana. Exacto, ¿no? Que no esté ni tan plana, ni tan así, ¿no? Ni tan delgadita. O sea, tal cual la kurtosis nos dice. Por ejemplo, una es que esté como así. Otra es que esté así. Que en ese caso, en un intervalo muy pequeño, está acumulando mucha probabilidad, ¿no? Ajá, justo, ¿no? Y a lo mejor tenga colas muy largas. Exacto, ¿no? Y el otro es que esté como bien distribuida, ¿no? Así. A lo mejor su sesgo es 0, pero todos los valores están muy juntos, ¿no? Entonces, lo que nos dice la teoría es que tiene que ser 3 porque quiere decir que en 3 desviaciones estándar se encuentra el 99.7, no, es el 94. Creo que es el 94. Se encuentra el 94.7 el 94.7% de las observaciones. Entonces, si tú ves 1, 2 y 3, en este rango debe de estar el 94.7% de mis observaciones. Eso es lo que nos dice la kurtosis, ¿no? Y justamente es para lo que dice su compañero, que la forma sea en realidad una campana. Entonces, eso es lo que nos dice el sesgo. El sesgo lo que nos dice es qué tan simétrica está, ¿no? Qué tan derechita. Si esto nos da negativo o positivo, pues nos quiere decir que está o sesgada hacia la izquierda o sesgada hacia la derecha. La kurtosis nos dice que
alrededor de la media, si nosotros vemos 3 desviaciones estándar, tiene que estar el 94.7% de las observaciones para que no esté ni flaquita ni gorda nuestra campana, ¿no? Para que en verdad tenga una distribución de campana. Ahora, de sus superclases de estadística en la secundaria, ¿cómo se calcula el sesgo y cómo se calcula la kurtosis? Ok, no se amontonen. Es n entre n menos 1 por n menos 2. N pues es el número de observaciones, ¿no? Por la suma desde i igual a 1 hasta n de cada valor menos la media entre la desviación estándar, el paréntesis nada más va arriba, y esto elevado al cubo. Así obtenemos el sesgo. ¿Cómo obtenemos la kurtosis? Pues es la suma desde i igual a 1 hasta n de cada observación menos la media elevado a la cuarta entre n menos 1 por la desviación estándar elevado a la cuarta. Hasta ahí, ¿todo bien? Sí. Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos y le sacamos la media y la desviación estándar y la graficamos y vemos que nos da algo así, decimos, es una normal, ¿no? Se distribuye con una distribución normal. Pero no siempre vamos a estar seguros, ¿no? Porque a lo mejor o nos va a quedar más chueca o nos va a quedar más flaquito, más gorda. Entonces lo que hacemos es, hay que sacarle el sesgo y hay que sacarle la kurtosis. Y si esto nos da 0 o nos da 3, bueno, si nos da 0 y nos da 3, entonces quiere decir que efectivamente se distribuye de forma normal. Pero hay una forma más fácil, bueno, no es una forma fácil, pero hay una forma estadística de poder comprobar si efectivamente se distribuye de una forma, con una distribución normal. Y para eso vamos a hacer una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. ¿Qué prueba de hipótesis está para calcular normalidad? La de Shapiro, ¿no? Esa y otra. La de Kolmogorov-Smith, ¿no? Exacto. Y falta otra. Markowitz. No. La de Darling. La de Darling, ajá. Y hay otra que específicamente necesita lo que es el sesgo y la kurtosis. Bueno, es la prueba de hipótesis de Jarque-Vera. ¿Qué nos dice la prueba de Jarque-Vera? Tenemos que sacar nuestro estadístico. El estadístico de Jarque-Vera es n, que es el número de observaciones, entre el sesgo al cuadrado, entre 6 más la kurtosis, menos 3 al cuadrado, entre 24. Profe, hay una pregunta rápido. En lo de la kurtosis, ¿la varianza es a la cuarta? Sí. ¿Y también lo de arriba? O sea, lo del numerador, lo de X. Este es 4 y este es 4. Gracias. Y es la desviación estándar. La desviación estándar a la cuarta. Sí, gracias. Vale. Ahora, ¿se acuerdan de cómo se hacen pruebas de hipótesis? Sí, con la hipótesis nula y la alternativa. Ok, entonces la hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Si rechazamos o no la hipótesis nula, Nula. ¿no? Ok, entonces aquí ¿cuál sería nuestra hipótesis nula?
Que se ¿Es distribuye normal? como una normal. Exacto, que los datos se los datos siguen una distribución normal, específicamente de esta forma, ¿no? Y la hipótesis alternativa, Que los no se datos distribuye como una normal. no son normales, no son normales. Normales. Estoy escribiendo bien feo, más del hábito. Entonces, como número uno, calculamos El estadístico de prueba, ¿no? el estadístico de prueba, ¿no? Que en este caso es el estadístico de Harkevera. Dos, Hay que ver calcula, cuál es la región de rechazo de esa prueba. exacto, ¿no? Nuestro p-value. Que en sí, la prueba de Harkevera sigue una distribución chi cuadrada con 2 grados de libertad, ¿no? Porque tenemos dos parámetros. Entonces, es la chi cuadrada con 2 grados de libertad. Y después, entonces, ahora sí hacemos nuestro nivel de significancia. 3. Sí, La prueba de la prueba de Harkevera se divide entre 24. sí, entre 24. Ya, gracias. 3. Ahora sí vemos el nivel de significancia, ¿no? Nuestro nivel de significancia, que en este caso va a ser nuestra alfa al 0.05, ¿no? De significancia. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa si nuestro p-value es mayor a nuestra alfa? ¿Y qué pasa si nuestro p-value es menor o igual a nuestra alfa? En este caso, no rechazamos H0 y en este caso rechazamos H0. Y esto ya son sus clases de estadística 3, ¿no? Bueno, sí, estadística 3, ¿no? ¿O 2? No, 2. 2. Sí, porque la 3 es no paramétrica. No, pero creo que también ven muchas pruebas de hipótesis en la 3. Bueno, entonces todo esto ya no lo tengo que explicar, ¿vale? Ya no lo vamos a demostrar y nada, ya nada más vamos a seguir las fórmulas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Se puede esperar un tantito ahí? Sí. Ahora sí, ¿alguna duda? Sí. A lo mejor, no sé, se me está olvidando, pero el nivel de significancia, no tratábamos que fuera de cerca del 95%. Ah, sí, pero es el 1 menos alfa, ¿no? Ah, cierto, es el número, o sea, tienes razón. Entonces es justo eso que acabas de mencionar. Ahora, ya que tenemos esto, ¿tienen alguna duda? No. Órale. Entonces, ahora sí, vámonos a un caso práctico. Vamos a aplicar todo lo que vimos. Como para que no quede nada más en la teoría. Felipe. ¿Sí se ve mi pantalla?
Sí. Ok, entonces vamos a abrir lo que quieran. Yo voy a ocupar Anaconda. No más que abra. Y todos saben ocupar Python, ¿verdad? Sí. Ya el 100. No al 100, pero No, al 100. más. Se hace lo que se puede, ¿no? Les voy a enseñar. En el trabajo yo ocupo algo que se llama Databricks. Bueno, yo no. Quienes trabajan conmigo. Bueno, yo lo ocupo para la maestría. Fíjense, este es Databricks. Al final, tú puedes programar en lo que quieras. Mira. Ya no quiere. A ver. Luego no. Me está quedando mal. Vamos a cargue. A ver. Y aquí le pueden poner, si quieren, en Python, en SQL, en Scala o en R, como en Google Colab. Y aquí pueden empezar a import pandas, ASPD. Y lo ejecutan. Ah, se me acabaron mis créditos. Bueno, pero pueden imprimir, ¿no? Pueden programar en esto. Ahora, la facilidad de esto es como el Google Colab, ¿no? Aquí le pones que en la IA quiero generar una suma de dos variables que pida por pantalla. Y pones generar. Y ven, ya te dio tu codiguito. Entonces es igual que el Colab, ¿no? El Colab creo que también tiene esta función. Sí. Vale. Bueno, sí me doy cuenta cuando lo ocupa. Profe, ¿cuál es la diferencia principal entre Databricks y el Colab? Ninguna, solamente es la interfaz. Bueno, vas a programar igual. Digo, Databricks tiene más funcionalidades. La verdad es que puedes generar pipelines, puedes tener también lo bueno es que Databricks es de Spark, entonces puedes programar con PySpark y es más rápido, ¿no? Para Big Data es un procesamiento distribuido, entonces lo que hace es que tú procesas tu información que es muy grande y lo que hace tu computadora es que genera diferentes clústeres y divide la tarea en estos clústeres. Entonces, son varios clústeres trabajando en una consulta y al final se ejecuta más rápido. Entonces, es una ejecución distribuida a Pandas, que es una distribución en paralelo o continua. Entonces, es más lento. Entonces, para grandes volúmenes de datos, es mejor ocupar Spark. Entonces, Databricks es de Spark, entonces ya tiene la funcionalidad. Entonces, por eso es que lo ocupamos en el trabajo. A ver, gracias. Pero bueno, ya no nos aburro con eso. Vamos a abrir nuestro... nuestro notebook.
Mm, vale. Entonces, primero vamos a importar NumPy, ACNP, pandas. Pandas creo que no lo vamos a ocupar, pero de todas formas. Vamos a importar matplotlib.pyplot as plt y vamos a importar la librería de mat y vamos a ocupar una que es estadística, que no sé cómo se pronuncia, scipy punto stats import y vamos a importar lo que es la kurtosis. No, perdón, este es el sesgo. Kurtosis. La chi cuadrada. Y la prueba de Harkever. Corremos. No sé por qué estaban. Si no tienen alguna de esas librerías, pues ya saben. Hay que instalarla. Ahora no quiso. Se murió. Profe, ¿para qué dijo que era la primera? ¿La que está antes de kurtosis? Esa es la del sesgo, la del sesgo. Ah, ya, gracias. Ya cargó. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, primero vamos a simular nuestros datos, ¿no? Vamos a simular. Bueno, primero vamos a hacer como el Happy Path, ¿no? El simular datos normales. ¿Cómo simulamos datos normales? Vamos a simular nuestros rendimientos. Ni siquiera los precios, ya vamos a simular los rendimientos, ¿vale? ¿Cómo genero un arreglo con n números, o bueno, con n cantidad de elementos que provengan de una distribución normal y que sean aleatorios? La función random. Punto. ¿No es ahí ya llamar como a la normal? No sé. Normal. Por ahí vas. No, pero normal no, ¿sí? Bueno, no sé. Sí, es en NumPy, np random normal, y entre paréntesis vamos a poner lo que es la media y la desviación estándar. ¿De cuánto quieren que sea la media de nuestros activos? De 8. De 8%, 0.08. ¿Y la desviación estándar? Del 15%. Vale. ¿Y cuántos vamos a querer? 100, ¿no? Entonces, vamos a imprimir los rendimientos. Y ya nos dio 100 números aleatorios con una media de 0.08 y una desviación estándar de 0.15. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. No, pues no. O sea, no lo mismo, pero sí. No, porque no hay una semilla, no estamos usando una semilla. Exacto, es lo que va a decir a ver si que dijo que sí es cierto. No, pues hay que poner una semilla, ¿no? Para que todos vayamos viendo lo mismo. Entonces, ¿cómo se pone la semilla? Sí. Bueno, de random.seed y le ponen el número que quieran, 42. Ponle que quieran.
Entonces, cada que lo corramos nos va a dar lo mismo, ¿no? ¿Ya ven? Si nosotros no le ponemos la semilla, siempre nos da algo diferente. Entonces todos ocupamos la semilla de 42. ¿Sí? ¿Pero me puedes subir un tantito? Sí, gracias. Vale. Entonces, ya que tenemos eso, pues hay que graficarlo, ¿no? A ver si es cierto, es una normal. Entonces, voy a quitar esto y voy a hacer ¿qué tendríamos que hacer? Un histograma, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner realizar un histograma. ¿Qué vamos a realizar? plt.ist. ¿Qué vamos a poner? Nuestros datos, los rendimientos, coma, bins, o sea, los rangos. ¿Cuántos rangos quieren? 10. Y ya, ¿no? Y ya está. Pues vamos a ponerle el plt.show. Se me olvidó. Ahí está. ¿Se parece a una normal? Pues sí, un poquito corrida. Vamos a ponerle a lo mejor 20. También dependiendo de los bins, ¿no? Que le hagamos. Por ejemplo, de 3 bins. Pues más o menos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se parece o no se parece? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos, ¿no? Todo depende de los bins que le pongamos. Ahora, bueno, ustedes ya saben cómo poner, por ejemplo, el título, ¿no? El title, le vamos a poner rendimientos. Y ahí le van agregando el X de la X, de la Y y las leyendas y todo lo demás, todo lo que quieran. Pero esta no es una función de probabilidad, ¿no? Nada más es un histograma. Si quisiéramos la función de probabilidad, ¿qué tendríamos que poner? Aquí le ponemos density igual a true. ¿Hizo algún cambio? Ah, sí, ya. O sea, ya no está midiendo. Ahora sí es la de densidad. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos más observaciones? Por ejemplo, que le pongamos 10,000. Ya se parece, ¿no? Parece. Por ejemplo, vamos a poner 20 bines. Vean, esa ya se parece a una normal. Aunque le pongamos solamente 100. Entonces, acuérdense de la teoría de los grandes números, ¿no? Entonces siempre hay que ponerle más. Entre más datos, se van a acercar ahora sí a su distribución real, que en este caso, pues sí debería de ser una normal con media en 8. Por aquí debe de estar. Y la desviación estándar, ¿no? 15. Ahora, ¿cómo calculamos los cuartiles? Bueno, el número de clases. Porque aquí o sea, también depende mucho del número que yo le ponga. Por ejemplo, si le pongo 4, me sale de esta forma. Si me pone 5, me sale de esta otra forma. Habrá una regla para calcular ¿cuál es el mínimo de clases o el mínimo de bines?
¿Se las enseñaron? Número mínimo de clases según la regla, se llama la regla de Storch. ¿Qué nos dice? Que tenemos que ver el largo de nuestra muestra, que en este caso es 1000, pero nosotros la podemos sacar viendo la longitud de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner el largo, va a ser igual a la longitud de mi arreglo, de mis rendimientos. Ese es mi largo. Y después tengo que hacer la división entre el logaritmo natural, que el logaritmo natural, bueno, y ese es mi número de clases. C, según la regla de Storch, es el logaritmo natural del número de observaciones entre el logaritmo de 2. Entonces, en este caso, tenía que ser, el logaritmo lo sacamos de por eso quería la biblioteca de mat, porque es mat.log de largo entre el logaritmo natural, el logaritmo de 2. El logaritmo de 2. Y eso nos va a dar, no nos va a dar un entero, no nos va a dar, nos puede dar cualquier valor. Miren, si pedimos el C, nos da 13.28, pero no podemos tener 13.28 clases. ¿Cuántas clases deberíamos de tener? ¿13? 13. Vale. Pero lo que nos dice la regla de Sturge es que tiene que ser el entero más cercano, pero hacia arriba. Entero más cercano hacia arriba. ¿Y eso cómo lo sacamos? C punto igual con la de mat hay una función que se llama save. Save, ¿no? Ajá. Ándale, la de save. Entonces vean, ¿ya cuánto nos dio? 14. Aquí nos dice que el mínimo de clases sugeridas tiene que ser de 14. ¿Puedes subirlo un segundo? Un segundo. Uh-huh. Y entonces aquí en vez de ponerle 5 ya le ponemos C. Aquí C. Y vean, ya nos hace la función bien bonita, ¿no? Por ejemplo, obviamente va a cambiar. Si le ponemos solamente 100, nos va a decir que con 7 clases. Y vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Obviamente, entre más datos le pongamos, por ejemplo, así muchos, me va a decir que 24 clases. Y vean, ya me está haciendo las clases. Pero bueno, dejémoslo solamente en 10,000. Ahí está. Ahora, ya no nos va a dar tiempo. ¿Qué es lo que vamos? Bueno, les explico lo que voy a hacer la siguiente clase. La siguiente clase lo que vamos a hacer es vamos a obtener, o sea, yo ya estoy simulando que estos son mis rendimientos logarítmicos, ¿vale? Yo estoy suponiendo que todo lo que está aquí, por ejemplo, aquí, prim, yo ya estoy suponiendo que todo esto son estos, mis RC, mis logaritmos naturales de PT entre PT menos 1. Entonces voy a sacar de forma manual, con fórmula, así tal cual, mi rendimiento esperado. Voy a sacar mi volatilidad, así tal cual la fórmula. Voy a sacar mi sesgo y mi kurtosis con las fórmulas. Y después voy a sacar el estadístico de Jarquevera igual de forma manual. Voy a calcular mi prueba de hipótesis de forma manual. Y vamos a ver que esto me tiene que decir que efectivamente se distribuyen de forma normal, ¿no? Porque pues estoy trayendo todos de una distribución normal.
Entonces, esta es como mi prueba para ver que la teoría es cierta. Después de eso les voy a enseñar cómo en Python directamente le podemos poner Jarquevera, que es esta que pusimos acá. Le pongo Jarquevera y me hace todo lo que vamos a hacer manualmente en aproximadamente, yo creo que como en 40 minutos, ¿vale? Entonces con Jarquevera, solamente con que le ponga rendimientos y le ponga Jarquevera, pues ya me va a dar el resultado y me va a decir si sí o no es una distribución normal, ¿vale? Ahora, ¿por qué quiero hacerlo de forma manual? Porque después de eso, ahora sí nos vamos a conectar a Yahoo Finance. Vamos a elegir cualquier acción que ustedes quieran. Vamos a sacar sus rendimientos Oiga, logarítmicos. profe, Sí. le quería preguntar ahorita que está diciendo esto, creo que ya no te deja descargar los históricos en Yahoo Finance. La otra vez intenté hacerlo y creo que ya no está la opción. No, sí, ya te deja otra vez. Mira, ¿Cuándo lo pusieron? Porque yo no tiene mucho que lo intenté y estaba todo bloqueado y vi que lo habían quitado. está diciendo, no sirve Yahoo Finance. Ya lo había buscado yo. No, sí, mira. De hecho, es que la página la estaban como actualizando. Y mira, si te metes aquí a Yahoo. Es más, ni siquiera te dejaba descargar el histórico. Mira, BBVA, aquí, no he hecho nada. Vamos a sacar la de Liverpool. Aquí está, mira. Equity México. Fíjate aquí, si le pones Historical Data, ya te da la opción, mira, de escoger el tiempo, por ejemplo, 5 años. Y no te deja descargarlo. Es lo que le dije, es que la otra vez intenté hacerlo para hacer un proyecto, pero ya no te deja. Y tuve que ocuparlo de request y así en Python para que lo extrajera como un CSV. No, pero sí te deja, con lápiz sí te deja. A ver, déjame ver. Pero igual puedes importar la librería de Yahoo Finance Ajá, en así, Python. así lo vamos a hacer directamente desde la librería de Yahoo Finance. Y sí nos va a dejar. Te digo porque yo lo probé hace poquito, justo antes de que empezara el semestre, lo probé y sí me lograba conectar. Pero bueno. Sí. Y entonces vamos a sacar ya los históricos de una acción y le vamos a aplicar la prueba y nos vamos a llevar la sorpresa de que no se distribuyen de forma normal. Y ya después ya vamos a empezar a ver ya otros temas, ¿vale? ¿Alguna duda? No, profe. Vale, entonces, pues los dejo que descansen y nos vemos el jueves.